Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Capilla de la Fe. Quien les habla es su servidor, Pastor Luis Mancebo. Soy el pastor actualmente de las iglesias de Virginia Beach y Península. Trabajo para la Potomac Conference. En esta ocasión, el título de nuestro tema es ¿qué pasa con el corazón humano? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de Dios antes de comenzar esta disertación. Padre, gracias, porque eres bueno, y gracias porque tus misericordias son para siempre. Acompáñanos, Dios, ahora que vamos a estudiar tu palabra. Enséñanos, Padre, que tu palabra sea de vida para vida. Gracias por todo, en Jesús. Amén. Los seres humanos somos cambiantes. Puedo decir, sin temor a equivocarnos, que el pecado ha afectado mucho al ser humano hasta tal punto que nos ha puesto inestables y cambiantes. Muchas veces nuestro ánimo está bajo, muchas veces está alto. A veces estamos felices, otras veces contentos. A veces decimos que tenemos mucha fe, a veces nuestra fe está por el suelo. A veces mostramos que dependemos de Dios, que buscamos a Dios. A veces se puede ver nuestra desconfianza. ¿Qué pasa con el corazón humano? Cuando Dios creó al hombre perfecto. Había comunión entre Dios y el hombre. Dios puso al hombre en el huerto del Edén con las cosas que necesitaba para la vida. Pero a través del pecado hubo esta separación entre el hombre y Dios. Me gustaría ir a la historia del Edén, a la historia bíblica, para ver algunos detalles de cómo reaccionamos los seres humanos y cómo actuamos a pesar de que hemos visto cómo la maldad ha dañado a tantos. Quiero ir al libro de Génesis. En el capítulo 3 del libro de Génesis, los versículos del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es interesante saber que el hombre cae en pecado y le vienen las consecuencias del pecado. Dios le está diciendo al hombre que por su pecado cosas iban a suceder a la humanidad. Le está diciendo que para que la tierra produzca, él va a tener que sudar muy fuerte, va a tener que trabajar mucho. Yo vengo de una familia donde mi padre también hacía mucha agricultura y a veces sembraba grandes cantidades de terrenos, mucha inversión en dinero, en trabajo, en tiempo, en todo. Y aunque a veces delante de los niños no se tienen algún tipo de conversación, a veces los niños escuchan alguna conversación de los adultos. Mi padre hablando de pérdida, de la cosecha que no se estaba dando bien, de las cosas, las consecuencias que vinieron. Son consecuencias del pecado. También le dijo a la mujer que dará a luz con dolor, va a tener sus hijos. Fueron las consecuencias del pecado. También hay esos versículos, le dice que en la Biblia, que el hombre se enseñoreará de la mujer. El origen principal del machismo vino con el pecado. No es el plan de Dios, sucedió con el pecado. Todas esas consecuencias comenzaron a suceder. Cuando Adán vio secarse la primera hoja y caer, eso rompió el corazón de la primera pareja. El pecado estaba marchitándolo todo. Y ahora él tenía, después de haber sido sacado del huerto del Edén, él tenía que trabajar para hacer la tierra producir.
Y aunque Adán fue creado perfecto, esa perfección iba a ir de crecimiento en crecimiento. Y el trabajo y las actividades que tenía que hacer lo ayudaban. Pero no era necesariamente que tenía que trabajar para poder comer. Pero vemos algo también. En el capítulo 4, versículo 8 del mismo libro de Génesis, que nos dice lo siguiente. Por favor, leamos juntos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y aquí vemos una historia. Voy a comentar un poquito de lo que estaba sucediendo ahí. Eran dos hermanos, Caín y Abel. Eran hijos de la primera pareja. La palabra de Dios dice que Abel era pastor de ovejas y Caín labraba la tierra. Dios demandó una ofrenda. Era una ofrenda de sacrificio de un animal, que era un simbolismo del Cristo que habría de venir para redimir a la humanidad del pecado. Así que Abel ofreció el sacrificio de acuerdo a la voluntad de Dios. Llevó el cordero que debía ser entregado. Pero Caín quiso hacer lo que él quiso. Le dio el sacrificio a Dios que Dios no le estaba pidiendo. Del producto que él tenía, de lo que Dios no le había pedido. ¿Sabes? Eso puede suceder con nosotros. A veces Dios nos pide algo, pero nos gusta racionalizar con Dios. Y queremos hacer nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que Dios miró con más agrado la ofrenda de Abel. Y esto molestó a Caín. A veces pasa eso. Cuando tú tratas de hacer las cosas bien hechas, siempre hay alguien que se molesta con esto. Porque la conducta pura de un ser humano es una afrenta para aquellos que quieren vivir en impurezas y en maldad. Así que la palabra de Dios dice que Caín invitó a Abel a algún lugar apartado y ahí lo mató. ¿Qué pasa? No escuchó de sus padres acerca de las leyes y de ser fiel a Dios y vivir dentro de sus preceptos. ¿Qué pasa con el corazón humano? Mucho tiempo, no muy tarde después de esto, sucede algo interesante. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, nosotros encontramos lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La maldad se había multiplicado. La maldad era grande. Eran generaciones no muy lejos después de Adán. Pero pareciera que a pesar de que ellos habían visto la maldad y lo que la maldad hacía, lo que el pecado hacía, ellos seguían cometiendo los mismos errores. A veces pasa eso. A veces el jovencito que se cría en una familia donde el papá es alcohólico y que maltrata a la mamá y que golpea a los hijos y que cuando llega a la casa todos se esconden porque el papá llegó y está borracho y es un maltratador. Él sufrió, el niño sufrió esto mientras iba creciendo y luego él crece y también se convierte en un borracho y hace las mismas cosas que su padre hacía, practica las mismas cosas que su padre practicaba. ¿Qué pasa con el corazón humano? ¿Por qué caemos en el mismo hoyo en el que alguna vez vimos a otros caer? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros caemos siempre y siempre en las mismas situaciones que han afectado a la humanidad a través de los años, a través de la historia, desde casi la misma creación de este mundo. ¿Qué pasa con el corazón humano? En el libro de Génesis, en el capítulo 9, los versículos del 20 al 25. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Por favor, leamos juntos. Génesis 9, del 20 al 25. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Caín y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron
la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Noé había predicado, porque la corrupción era grande. Él duró predicando 120 años, hablándole al mundo. La violencia era grande, las personas estaban entregadas al apetito, y él había predicado y se había mantenido firme. La palabra de Dios dice que luego que pasó el diluvio, que pasó todo, que él y su familia solo se salvaron, entonces él hizo una viña, plantó una viña e hizo vino, y se emborrachó, se embriagó, se entregó al vino. Y esta borrachera, este acto de insensatez de Noé, le trajo maldición a los descendientes de su hijo. ¿Qué pasa con el corazón humano? ¿Por qué cometemos los mismos errores una y otra vez? Una de las cosas que me gusta de las Sagradas Escrituras, que presenta a los hombres, a los personajes, tal y como son, con todos sus defectos, con todas sus caídas, con todos sus levantamientos, para que nosotros lo veamos como ejemplo y lo tomemos como ejemplo para nuestras vidas. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación en las Escrituras tengamos esperanza. Pero hay algo también interesante en la historia del mundo, en la historia de los seres humanos. Y quiero tomar un ejemplo también con el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, los versículos 7 y 8 del libro de Éxodo, la palabra de Dios dice: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Es interesante, ahí está describiendo un poquito cuando los israelíes alabaron después de cruzar el Mar Rojo. Ellos estaban cautivos en Egipto, ellos eran esclavos. En esa esclavitud, un esclavo era simplemente una propiedad de su señor. Estaban trabajando fuertemente. Ya Dios se le había hecho la promesa a Abraham muchos años atrás de que su pueblo iba a bendecir. A través de su pueblo todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Así que había una promesa de redención. Moisés llega como instrumento de Dios y su ayudante Aarón. Y con manos fuertes, Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahí están ellos. Diferentes tipos de plagas comienzan a venir sobre el pueblo. Plaga de ranas, plaga de piojos, la sangre se convierte en agua. Sucedieron grandes cosas. Langosta que se comía la cosecha, y con toda la fuerza de su poder, Dios sacó al pueblo de la esclavitud. Ellos vieron todo esto. Ellos vieron todas las señales. Ellos estuvieron frente al mar, cuando tenían las montañas al lado y el ejército detrás. Y ellos vieron la mano de Dios manifestarse. El mar se abre y ellos comienzan a caminar en medio del mar en rojo. Y mientras están caminando, podían caminar normal. Pareciera que era un pavimento, que no era arena. Los niños, los ancianos, los animales, todo el mundo podía caminar. El ejército de Faraón venía atrás. Y después que los israelíes pasaron, mientras los de Faraón venían, los caballos, los hombres resbalaban. No podían mantenerse en pie con la arena. Y cuando ya todo el pueblo de Dios hubo pasado, el mar se cerró, cubriendo y ahogando al enemigo. Dios protegió al pueblo, sacó al pueblo. Ellos vieron la mano de Dios, la potente mano de Dios, salvándolos,
sacándolos. Ellos vieron a Dios de su lado. Pero ahora hay algo. En el capítulo 16 de Éxodo, en el versículo 3, yo quiero que leas conmigo. Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Moisés en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pasa? Ellos vieron como Dios los había librado. Ahora, ¿por qué se quejan? ¿No pueden tener un poco más de paciencia y esperar en Dios? Podemos ser muy crueles al hablar de ellos, y al hablar de Noé, y al hablar incluso de Caín. Pero ¿qué pasa con tu corazón? A veces te pasa lo mismo. Dios te bendice y te bendice y te bendice, pero cuando llegan los momentos de dificultades, los momentos duros de la vida, los momentos de problema, tú te olvidas de todo y comienzas a reclamar y a quejarte, incluso a renunciar tu fe. Muchos han abandonado las filas del Señor porque ha venido algún momento difícil en su vida, cuando ha habido tantas veces que Dios los ha ayudado y los ha bendecido. Y aún los momentos difíciles, Dios también tiene un plan, porque dice que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Qué pasa con el corazón humano? En el libro de Génesis, capítulo 8, los versículos del 20 al 21, parece que explica lo que está pasando con el corazón humano. Leamos Génesis capítulo 8, versículos del 20 al 21, por favor, vayamos juntos. Génesis 8, del 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué pasa con el corazón humano? La palabra de Dios dice: es malo desde su juventud, es malo desde sus inicios, desde el principio cuando el pecado entró, es malo. Fue una contaminación que hubo en el hombre, y ha sido una contaminación que ha ido pasando de generación en generación. Pareciera que nos hemos degenerado tiempo por tiempo, y nuestras inclinaciones es al mal. Si yo cierro esto aquí, pareciera que no hay esperanza. Pareciera que simplemente hay una excusa porque nuestra tendencia es al mal. Pero yo quiero decirte que sí hay esperanza, y quiero compartirla contigo. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, los versículos del 24 al 27. Dice: y yo os tomaré de las naciones, y os cogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es interesante que hay una promesa de esperanza. Hay una promesa de esperanza para ti y para mí. Comienza diciendo que Dios nos escogerá de cada rincón de la tierra. Al principio era una promesa, cuando se escribe se estaba refiriendo primeramente al pueblo de Israel. Era una promesa de restauración de Israel, pero que también se extiende a toda la humanidad, que a través de Cristo nos hemos constituido en el Israel espiritual. Y dice que Él nos escogerá de todas las naciones de la tierra. Él nos va a escoger. Yo creo que los hijos de Dios están en cada nación del mundo, en cada denominación, en cada iglesia,
En cada religión están los hijos de Dios. Dios nos tomará y nos juntará. Y luego dice, y pondré sobre vosotros agua limpia. Él va a comenzar con un proceso de limpieza, de purificación. La palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Nos enseñará su palabra, nos instruirá en él. Y luego que nos limpiará, dice también, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y haré que andéis en mis preceptos y guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. Es interesante que Dios, el cirujano divino, tiene la solución para el problema del corazón humano. Él tiene la solución para el problema de tu corazón. Él tiene la solución para el problema de tu vida. Si cada día vives cayéndote y caes cada vez y parece que no tienes fuerza para volver a levantarte porque tú sientes que no puedes seguir más adelante. Algunas personas, no muy buenos consejeros, se han acercado y te han dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué mejor no renuncias? Por favor, no le hagas caso. ¿Por qué no hablas con el cirujano divino? ¿Por qué no hablas con él? ¿Y por qué no le dices que te cambie? Cuando estaba chico, había una niña que vivía cerca de casa. Ella tenía un problema, había nacido con un problema en el corazón. Nos decían que no debemos jugar mucho con ella y debemos ser muy cuidadosos, porque no se esperaba que ella iba a durar mucho tiempo. Por la providencia de Dios, ella tuvo la oportunidad de tener una cirugía a corazón abierto y sucedió el milagro. Las cosas cambiaron y ella comenzó a ser una niña normal, porque ella tuvo un trasplante de corazón. ¿Qué pasa con el corazón humano? Una vez mientras predicaba en un lugar, había un señor. Me habían dicho que este hombre iba a asistir a las reuniones. Yo estaba dando una campaña durante las noches en una iglesia y iba a comenzar una campaña en otra iglesia. Y la segunda iglesia donde iba a predicar me pidió que les dirigiera una semana de oración antes de la campaña, en un horario un poquito difícil. A las 4 de la mañana ya nos estábamos juntando en ese lugar para alabar el nombre de Dios. Había un hombre. Este hombre había sido un alto militar en su país, con mucho historial de sangre detrás. Decían que en una bala él tenía grabado el nombre de su esposa. Era temido por todo. Y comenzamos a hablar de Jesús. Comenzamos a hablar de él como el cirujano divino. Al final, estábamos orando de 2 en 2 y el hombre se acercó y juntos oramos. Y él le decía, Señor, por favor, yo quiero que tú me des un nuevo corazón. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me ayudes. Dios, el cirujano divino, quiere trabajar en ti hoy. Quiere hacerte una nueva criatura. Quiere hacerte una nueva persona. Él dice que si tú permites que Él haga la cirugía en tu vida, tú vas a comenzar a serle fiel, a andar en su palabra, a guardar sus estatutos, a ponerlos por obra. Muchas veces podemos pensar que es una carga servir a Dios. Y muchas personas ven servir a Dios y obedecer su palabra como algo muy difícil. Y el diablo ha vendido la idea de que no es fácil hacerlo y de que nadie puede hacerlo. Te voy a decir que tú puedes. Solo ve a Dios. Pídele que te dé un nuevo corazón. Dile, Padre, me puedes anotar en la lista para entrar a tu sala de cirugía, para que tú trabajes en mí, para que tú me limpies, para que me des un nuevo corazón, para que yo pueda andar en tu palabra, para que yo sea fiel a ti y sea feliz siendo fiel a ti. Que yo pueda andar en el gozo de tu salvación y que se pueda ver que tu mano está guiando mi vida en todos los sentidos. Hay esperanza. Si alguna vez has sentido que tu caso es complicado, tan complicado que parece que no hay solución, el Dios que yo amo, el Dios al que servimos, tu Dios, nuestro Dios, es un Dios que es especialista en cosas imposibles. Ve ante la presencia del cirujano divino, búscalo a Él, pídele ayuda, pero hay algo muy importante.
La lista de Él nunca está llena. Siempre hay espacio, porque Él tiene poder infinito y Él puede trabajar en tu vida. No tengas miedo de venir a Él ahora mismo. No lo dejes para mañana, porque la maldad en el corazón nos puede matar. Clamemos a Él ahora, en el lugar donde está. Busca su presencia. Clama a Él y Él te va a responder. Busca la presencia de Dios y el Señor te va a enseñar. Lo que Él puede hacer a través de ti son cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. Pídele al Señor que vive en ti. Pídale que te guíe. Oremos juntos. Pidámosle a Él. Padre, gracias porque eres bueno. Y gracias porque como cirujano divino, tú quieres hacer una intervención en nuestros corazones. Por favor, danos un nuevo corazón. Ayúdanos a vivir en tus caminos. Ayúdanos a servirte, Señor, por completo, que los demás puedan ver el cambio en nuestras vidas. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, tu caso no está perdido. No está perdido porque Dios tiene el control de tu situación. No importa lo que los seres humanos digan. No importa cuán bajo tú sientas que has caído. El cirujano divino puede tomarte y hacer un cambio perfecto en ti. Dios te bendiga.